propósito de la ratificación uruguaya, que fue la 7ª. Yo estaba escuchando el debate del panel anterior donde se planteaba la hipótesis de que UNASUR superará a Mercosur y que UNASUR se transforma en el gran objetivo estratégico de la integración y el desarrollo suramericano. Yo me permito no discrepar radicalmente con el concepto, sino plantear un debate. UNASUR y Mercosur son construcciones geopolíticas diferentes, creadas por países diferentes y con objetivos diferentes. Hay muchos aspectos en los cuales UNASUR jamás va a superar a Mercosur, sencillamente porque no se lo plantea y porque no fue creada para eso. Y hay aspectos de alcance político a los cuales Mercosur nunca va a llegar porque está limitado a un espectro de países menor que el conjunto de los países de Sudamérica. Nosotros no le quitamos a UNASUR nada del extraordinario valor geopolítico y político que tiene. De hecho, acabo de decir que la ratificación por Uruguay como 7º instrumento ratificado fue el que le dio la vigencia como persona jurídica internacional. Y la semana pasada, estando mi ministro en las Naciones Unidas, tuve el placer de firmar para enviar al Parlamento la adhesión de Uruguay a la Constitución del Banco del Sur, que felizmente dentro de poco tiempo también estará plenamente constituida. De modo que no tenemos la más mínima duda histórica de la importancia geopolítica y política de la construcción de la UNASUR. Con todo lo que la UNASUR puede dar hoy, que es un foro de concertación política, con la creación de ámbitos de cooperación y coordinación de políticas públicas. Esperamos que el Consejo de Salud, el Consejo de Defensa, el Consejo de Energía, el Consejo de Derechos Humanos, que UNASUR está creando, puedan progresar sensible y continuamente, y que efectivamente los estados que constituyen la UNASUR coordinen sus políticas públicas sectoriales en esos consejos para desarrollar una política internacional común. Ojalá puedan hacerlo cada vez más y cada vez mejor. Todavía es un proceso incipiente. Todavía es un proceso incipiente. Tenemos un Consejo de Defensa de UNASUR, pero los ejércitos de nuestros 10 países todavía tienen políticas de defensa diferentes, políticas de armamentismo diferentes, políticas de estrategia diferentes. UNASUR lo que nos marca es el camino, y es una gran audacia y una gran apuesta histórica construir estos consejos, aún en las áreas más sensibles de la política internacional de la región, como es la política de defensa. Y ni que hablar de los demás consejos de políticas sociales que tenemos que llevar adelante. De modo que nuestro compromiso con UNASUR es absoluto. Pero decir que UNASUR va a superar a Mercosur puede implicar la afirmación absolutamente errónea desde nuestro punto de vista de que algún día Mercosur tendrá que dejar de existir para que se consolide la UNASUR. Y eso sí es una concepción absolutamente errónea, porque Mercosur se plantea objetivos que UNASUR no puede alcanzar. Mercosur se plantea el objetivo de ser un mercado común, de lo cual todavía está lejos, pero está cerca de la construcción de una unión aduanera y ha iniciado una política de fondos solidarios para reducción de asimetrías, complementación económica, formación de cadenas productivas, uso de una moneda común, coordinación macroeconómica, armonización de políticas tributarias, obras de infraestructura planificadas en términos de planificación regional. Ha comenzado a construir un parlamento, es decir, representatividad política, y un tribunal de revisión, es decir, jurisdicción común, sin que todavía tenga ni va a tener por los próximos años estatura supranacional.
Es decir, Mercosur en términos de integración de naciones es un proyecto más ambicioso que UNASUR. Y puede planteárselo porque los 10 países de UNASUR tienen un desarrollo desigual, una política exterior, una política comercial que les impide asumir homogéneamente los mismos compromisos que han asumido los 4 países de Mercosur, más Venezuela en proceso de adhesión, que ese es el estatuto actual de Venezuela en Mercosur. ¿Quiere decir que la UNASUR es menos? No. Yo creo que políticamente la UNASUR tiene un potencial mayor que el Mercosur, pero el Mercosur tiene mayor potencial como herramienta de desarrollo, porque nos permite construir lo que los europeos han llamado el espacio estratégico interior de desarrollo. ¿A condición de qué? A condición de que se mantenga el gran cambio, el gran viraje histórico que se produjo en Mercosur a partir del año 2002, con el advenimiento de los gobiernos de Kirchner y de Lula, y posteriormente el de Tabaré Vázquez y el de Lugo. Porque allí Mercosur dejó de ser lo que era inicialmente una zona de libre comercio. Y una zona de libre comercio no es otra cosa que una zona ampliada para que el capital opere a escala ampliada su acumulación y su reproducción. Y por tanto a las grandes transnacionales capitalistas lo único que le importaba y le importa de Mercosur es el espacio en el cual pueden operar para la reproducción y acumulación del capital. Y por tanto, una zona de libre comercio, esto ya lo ha demostrado la experiencia en el mundo, una integración limitada a una zona de libre comercio lo que hace es agravar y profundizar el desarrollo desigual y las asimetrías al interior de la zona de libre comercio. Y por tanto es todo lo contrario al desarrollo. Y por tanto es cierto que hay un Mercosur progresista después de un Mercosur neoliberal, porque el Mercosur progresista ya no se plantea ser una zona de libre comercio, sino que se plantea ser un espacio común interior de desarrollo como objetivo de planificación estratégica. Y es por eso que aparecen recién después de 2002 los fondos de convergencia estructural, los planes de complementación automotriz, la autorregulación de los países para tratar de no destruir los desarrollos industriales incipientes en el otro país, etcétera, etcétera, los acuerdos argentino-brasileños, los acuerdos brasileños-uruguayos, etcétera, etcétera. Es decir, Mercosur tiene el objetivo, además de constituirse en una unión aduanera para poder negociar con otros bloques en el mundo. Y el mundo en el que vivimos hoy, si queremos que sea gobernable en términos multilaterales y no en términos transnacionales, porque en el mundo hay una gobernanza transnacional. Es la gobernanza que por la vía de la fuerza del capital las empresas transnacionales le vienen imprimiendo al mundo desde 1973, que se fundó la trilateral en la era de Carter. Porque la globalización no es un fenómeno nuevo y la gobernanza internacional no es un fenómeno nuevo. Las transnacionales hace 40 años que gobiernan el mundo. De lo que se trata es de construir otro gobierno del mundo basado en el multilateralismo, es decir, en el equilibrio y negociación de los grandes bloques. Y América del Sur tiene que ocupar un lugar en ese mapa de grandes bloques del mundo, pero tiene que desarrollarse. Y Mercosur es una herramienta para el desarrollo. Y estamos ensayando tener una suficiente masa crítica de acuerdos internos para después ir a negociar con el resto del mundo con una sola política. Y lo hemos logrado. En la OMC hemos llevado políticas coherentes parecidas, en el G20 estamos llevando políticas, defensa de políticas parecidas, en las Naciones Unidas estamos impulsando los mismos programas de reforma de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos construir en la región Mercosur un espacio donde la complementación económica, el encadenamiento productivo, la libre circulación de bienes y de personas vaya creando un espacio donde sea posible implementar desarrollo y reducir las asimetrías de las regiones más pobres a las regiones más ricas dentro de un país y de los países más débiles a los países mayores en el conjunto de la región. En estos términos, no le pidamos a UNASUR lo que UNASUR no es y no le pidamos a Mercosur lo que Mercosur no es. Cada uno fue creado con un objetivo histórico diferente
y sería un grave error contraponer uno al otro, porque tienen un rol histórico que cumplir. Y ahora diré algo que sé que es un punto crítico, pero siempre lo enfatizo. Solamente el Mercosur ha garantizado desde 1991 el cambio geopolítico más importante de la historia de América Latina que se ha producido en la época moderna. Y ese cambio, y siento que no estoy exagerando nada, es el cambio de las hipótesis permanentes de conflicto entre Argentina y Brasil que se manejaron a lo largo de todo el siglo XX hasta la década del 90 para cambiarlas por hipótesis permanentes de cooperación entre Argentina y Brasil a partir de la década del 90, reafirmada fundamentalmente a partir de la primera década del siglo XXI. Este cambio de la relación entre Argentina y Brasil, de la hipótesis de conflicto a la hipótesis de cooperación primero, desencadenada por el diálogo en la época de Alfonsín, y a la maduración de la integración ahora, ha generado lo que nosotros llamamos en Uruguay la viga maestra de la integración sudamericana, que es la relación de cooperación e integración entre Argentina y Brasil. Si esto se quiebra, no hay Mercosur, no hay UNASUR, no hay integración sudamericana y no hay nada, porque ahí está el cimiento geopolítico de la integración sudamericana. Y esto no lo digo para alabar a los brasileños y a los argentinos. Nos viene muy bien este enorme digamos, gesto y esta enorme demostración de inteligencia de los argentinos y los brasileños, que se dieron cuenta hace ya casi 30 años que si no se producía este cambio no era posible desatar las potencialidades de desarrollo del continente. Y esto en Mercosur ha alcanzado un alto grado de acuerdo político, de compromiso normativo, de práctica económica y de integración social y cultural. Mercosur es hoy un espacio geopolítico que consolida la estrategia de integración y cooperación permanente entre Argentina y Brasil. Y esto no lo digo en menoscabo de los demás países, yo no soy ni argentino ni brasileño, pero como hemos vivido en el medio de la geopolítica del Río de la Plata, sacudidos durante 200 años por los conflictos de la región, sé muy bien lo que digo. Porque a Uruguay le tocó tener que ensayar una política pendular entre las presiones y amenazas brasileñas y argentinas por más de 100 años. Esto ha cambiado la realidad del continente. Entonces, modestamente, yo tenía otros temas para desarrollar, pero visto la exposición del panel anterior, modestamente pido a todos que hagamos el esfuerzo de valorar a la UNASUR y al Mercosur, cada uno con sus rasgos geopolíticos propios, cada uno con su papel histórico propio, porque a la larga, quizá dentro de 30, 40 o 50 años, la convergencia económica y comercial del continente va a llevar a que los procesos se fundan. Pero aquí no estamos haciendo esta especie de perspectiva futura a tan largo plazo. Acá estamos trazando el gobierno y el destino de los países para la próxima década o para las próximas 2 décadas. Y en este horizonte, Mercosur y UNASUR seguirán existiendo y cumpliendo cada uno su rol. Y lo peor que podemos hacer los sudamericanos es enfrentar una herramienta con otra porque las necesitamos las dos. Y si pudiera restituirse el funcionamiento de la comunidad andina, bueno, sabrán los países andinos cómo valorar esa herramienta. Pero lo que la historia nos enseña es que no podemos retroceder de los ambiciosos objetivos que nos hemos planteado. Y sería realmente una actitud estéril pensar que Mercosur debe de entrar en un proceso de extinción o de superación. Por el contrario, yo desearía que el conjunto de los países sudamericanos en algún momento pudieran integrar o alcanzar una integración económica plena como la que se plantea ambiciosamente Mercosur. Un pensamiento de cierre en 30 segundos. El neoliberalismo quiso crear el mito de que integración era integración de los mercados, de que la integración era el comercio. Nosotros no podemos ahora cometer el error de creer que la integración es la política.
La integración, si es un proceso histórico auténtico, es económica, es política, es social y es cultural. Eso es integración y tenemos que pelear, diría yo, que paralelamente y contemporáneamente en todas las dimensiones, porque si no caeríamos en el error de creer que podemos construir integración a partir de un foro de debate, de coordinación política, mientras el mundo económico lo siguen gobernando las transnacionales. No, hay que crear poder económico propio a partir de la política y a partir del protagonismo de los estados y a partir de la definición estratégica que los estados adopten para regular y encuadrar a los mercados. Creer que es posible la integración política mientras el mundo económico lo controlan las transnacionales es una idea vana y es una idea imposible. Si queremos asumir la integración a fondo, tenemos también que construir poder económico integrado propio. Y ese objetivo Mercosur se lo plantea como uno de sus grandes desafíos. Son los temas de mi trabajo de todos los días a los que hacía referencia Carlos, pero esto no nos debe hacer perder de vista que a largo plazo la integración, para que se consolide históricamente, es política y es económica. Y eso es posible. Una de las muestras de que es posible es que estemos todos hoy reunidos acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le voy a dar la palabra a Luis Mayra. Luis Mayra fue ministro en su país, fue embajador de Chile en nuestro país, pero a lo largo de todo ese tiempo fue militante y además es profesor, es académico, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Si yo tuviera que ubicarlo, indudablemente Luis Mayra está dentro de la familia ideológica, política nuestra, de la que estamos, seguramente la mayoría de las que pertenecemos, la mayoría de los que estamos aquí. La diferencia está que en este momento en su país ese espacio político no está en el gobierno. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría en esto de plantear conversaciones era preguntarle, para que a lo largo de su exposición Luis Mayra lo dijera, ¿cómo está el espacio de la oposición en Chile en este momento? De la oposición política, porque daría la impresión, o tendríamos la percepción, que hoy está más centrada en la movilización social que en la organización política, pero indudablemente es una visión muy atrevida de mi parte, y el que la tiene que describir es él. Gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación. Volver a Buenos Aires después de 6 años de trabajo en el proceso de integración binacional chileno-argentino, que culminó en el Tratado de Maipú, un instrumento jurídico de enorme valor para el acercamiento de nuestros países, y haber estado cerca de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es siempre un estímulo para estar acá. También el clima político de los debates argentinos. Son debates vivos, fuertes, un enorme eco y participación que no se encuentra en otros lugares de América Latina. Por esas dos razones, muchas gracias. Yo quiero concentrarme, sin perjuicio de que veamos el tema en la conversación respecto de Chile, más en una mirada latinoamericana, porque mi oficio académico son las relaciones internacionales, pero mi opción y mi pasión política ya por mucho tiempo ha sido la integración de la región. Y quiero decir algunas cosas sobre eso. Me gustaría partir con 4 notas introductorias, muy breves. La primera es que yo comparto la idea de que los latinoamericanos hicimos un mal siglo XX. Me bastaría dar 2 argumentos. Recién en los años 80, en la penúltima década del siglo, resolvimos el problema de las dictaduras militares, de los caudillos, de la represión y de la ausencia de democracia. Y segundo, tuvimos en la mayoría de los países años de estancamiento, sobre todo en el último cuarto del siglo XX,
que contradijeron abiertamente la expectativa optimista que existía 2 o 3 décadas antes, y terminamos en condición de vivir décadas perdidas y un retroceso en muchos de los indicadores económicos y sociales para una mejor calidad de vida. Creo que el reto es hacer un buen siglo XXI, y hacer un buen siglo XXI pasa por asumir la agenda que no abordamos en el 20 y por ordenar muchas de nuestras opciones en torno al impulso y al proceso de integración. La segunda cosa que quiero decir es que me parece que este es uno de los mejores momentos en términos geoeconómicos y geopolíticos, y en la América del Sur, me refiero a ella en lo específico, ha vivido mucho tiempo. Es un espacio ya valorizado, pero que con un compromiso compartido de los 12 países que forman la América del Sur y la UNASUR podemos reforzar mucho más. Tercero, que tenemos que aprender a trabajar con la nueva segmentación que estos 20 países latinoamericanos tienen, que en parte viene de arriba, de la reformulación de las políticas de Estados Unidos, y en parte viene de nuestra propia percepción. Esto maduró poco después de los atentados de septiembre del 2001, cuando el presidente, del que tampoco quiere uno acordarse, George W. Bush, decidió iniciar su guerra contra el terrorismo y sus intervenciones militares selectivas, y definió una nueva estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos. Y en esa estrategia, nuestro subcontinente fue visto en 2 segmentos: una América Latina del Norte, que era parte del perímetro geopolítico norteamericano, donde estaba México, con quien tenían ya un acuerdo de libre comercio, un TLC, desde mediados de 1993, y también los países de Centroamérica y el Caribe. Ellos dijeron: si queremos impedir que el terrorismo y el fundamentalismo islámico hagan nuevas operaciones destructivas dentro de nuestro territorio, tenemos que controlar también ese espacio, y ese debe ser el verdadero límite de nuestra acción para la seguridad interna norteamericana. América del Sur quedaba fuera de ese diseño, y le dieron un nuevo tratamiento a América del Sur que nos ha venido muy bien, porque ha aumentado nuestra autonomía relativa en los espacios internacionales y nos permite hacer más cosas y tener opciones políticas más amplias de las que teníamos antes. Por lo demás, la América Latina del Norte tiene una agenda muy distinta. El tema principal de ellos es la migración, los flujos migratorios de Estados Unidos, los tratados, acuerdos y leyes sobre migración, el tema de las remesas, y tienen un tema de comercio y vínculos económicos con los Estados Unidos, donde va lo esencial de su producción. Estados Unidos es su mercado de exportación principal. Ese no es el caso de los países latinoamericanos. Hoy día, para México el 90% del comercio con Estados Unidos. Para Brasil y Chile, por ejemplo, China es su primer socio comercial. Para Argentina, su segundo socio comercial es China, pero el primero es Brasil. Entonces no tenemos ya los vínculos y la dependencia que históricamente tuvimos en el intercambio comercial, la transferencia tecnológica y las relaciones económicas con Estados Unidos. Tenemos más independencia y autonomía, y eso es algo que tenemos que valorar. Y tenemos un juego más complementario con los países emergentes, especialmente con China, que es un mercado muy importante para muchos de nuestros productos. Y por último, la cuarta nota breve introductoria es que, por todo lo que he dicho, América del Sur es para nosotros el espacio referencial de la integración. Yo soy de los que me formé en el afecto por el conjunto de la América Latina. He vivido 17 años de mi vida en México, tengo hija mexicana, pero creo que hoy día hay un piso común histórico de intereses, de visiones compartidas que debemos saber mantener, pero en cuanto a las opciones y proyectos estratégicos, necesitamos mucho más pensar en el ritmo diferenciado de estos 2 segmentos y hacernos cargo del proceso de integración en América del Sur, con todo el afecto y los vínculos hacia los países hermanos de la América Latina del Norte. Y en este cuadro quisiera hablar de las tareas de América del Sur
y decir que para mí se ha hecho claro en los años recientes que la integración tiene como un nuevo sentido. Profesionalmente, uno veía la integración como un capítulo o una opción muy fundamental de nuestras estrategias de política exterior hasta hace poco tiempo. Yo creo que hoy día esto ha cambiado. Hoy día no solo importa la integración en la política exterior, sino que creo que la mayoría de los países, si quieren hacer bien su trabajo de desarrollo y de crecimiento hacia una mejor calidad de vida de su gente, tienen que hacer de la integración un componente vital de sus estrategias nacionales de desarrollo. Y cada uno de los países, ajustando a sus intereses y visiones, tiene que incluir el impulso de la integración como parte del proyecto nacional que Brasil, que Argentina, que Uruguay, que Chile, que Bolivia tengan. Solo así va a ser posible dar la dimensión de germen de supranacionalidad que implica siempre un proceso integrado. En esa perspectiva, creo que tenemos tres tareas fundamentales en América del Sur. ¿Cómo hacemos integración en el siglo XXI? La hacemos en torno a tres propósitos, tres impulsos, tres tareas básicas. La primera es la lucha por la ampliación democrática. En los años 80 ganamos la democracia liberal, que no es poca cosa. Hay un amigo mío, brasilero, que un día me sorprendió con una frase que yo siempre repito, y dijo: nosotros en la vieja izquierda creíamos que la democracia era un tema formal, pero en la segunda sesión de tortura uno entiende que la democracia tiene que ver con aspectos civilizatorios. Y el habeas corpus, por ejemplo, es una cosa esencial para poder vivir con dignidad. Entonces, tuvimos una ampliación democrática dejando atrás la dictadura, tuvimos elecciones libres y limpias, cosa que no habíamos tenido siempre en América del Sur. Hoy día los gobiernos sudamericanos son todos gobiernos originados en procesos electorales limpios, legitimados y reconocidos. Establecimos un principio de mayor tolerancia, no hay ideas proscritas en América del Sur, en ninguno de los países. Hay ciertos derechos políticos básicos que están también establecidos, pero en el fondo es una democracia insuficiente en la participación, en la asignación de los recursos y en la elección de los objetivos de las políticas públicas que llevan adelante los diversos gobiernos. Y yo veo hoy día, voy a volver sobre este tema, una enorme exigencia y apetito de mayor participación desde la sociedad para definir lo esencial de la política y no endosarle más cheques en blanco a los gobiernos y a los partidos, sino tener un proceso de interacción para lograr resultados y programas de mayor alcance. Entonces creo que la primera cosa que tenemos que asumir es que tenemos que ampliar la democracia institucional, la democracia básica, a una democracia que tenga una dimensión ciudadana de participación constante y protagónica, y eso no se hace con discursos, se hace definiendo las instituciones de democracia semidirecta y directa a la cual pueden acudir los ciudadanos para tener iniciativa legislativa, para revocar el mandato de una persona que no cumpla con los compromisos que se establecieron al momento de designación, para tener los consejos económicos y sociales que le den un cordón umbilical al mundo social con los gobiernos, en fin, hacer todo un proceso de ensanchamiento democrático que tiene que ver con la legitimidad y la vitalidad de la integración. Y aludiendo a la experiencia chileno-argentina, quisiera decir que nuestros vínculos subnacionales, las relaciones entre provincias argentinas y regiones chilenas, donde confluyen asambleas que representan al movimiento sindical, a los estudiantes, a los académicos, a los rectores de las universidades, al mundo de las profesiones, es un muy buen ejemplo de cómo podemos en lo subnacional hacer democracia más participativa e integración más directa a la espera de que este proceso alcance la dimensión general de los estados. La segunda cosa es que creo que tenemos un gran desafío en el campo de comunicar, esto que llaman los expertos la conectividad de América Latina, de América del Sur en lo particular. Nuestros 12 países son países que están geográficamente en una continuidad geográfica, pero con enormes obstáculos que hacen que la mayoría de nuestra gente
tenga más dificultades para llegar a otro país distante de América del Sur que la que tiene para ir, por ejemplo, a Miami, desde donde se vienen de vuelta para poder llegar a Venezuela o a Colombia, a los países de la parte alta del continente. La conectividad, el hacer que América Latina de América del Sur deje de ser desestructurada, desconectada, es una tarea que va desde los 7 corredores bioceánicos que nos ligarán entre el Atlántico y el Pacífico, las 2 grandes cuencas económicas del siglo XXI, a toda clase de proyectos ferroviarios, de construcción de puertos, de aeropuertos, de estar cerca uno de otros. Y esto tiene mucho que ver con la lucha contra la pobreza, porque la pobreza está alojada en el interior del continente sudamericano. Y si pudiéramos tener una capacidad de romper aislamiento, vamos a sacar de la pobreza a contingentes extremadamente atrasados que tienen que ser integrados a una calidad de vida superior en nuestros países. Y lo mismo vale respecto de la conexión en telecomunicaciones y en otras áreas, sumando siempre, insisto, la política de fronteras y de amistad en fronteras en la dimensión subnacional con la política de acercamiento y conectividad que hacen los gobiernos centrales. El próximo año vamos a inaugurar finalmente el corredor del eje bioceánico del eje del Trópico de Capricornio, que va de Santos a Antofagasta, que pasa a la altura de Salta por Argentina, que compromete a Paraguay, a Bolivia, al sur de Perú, y entonces estamos teniendo por primera vez capacidad de hacer horizontalmente de América del Sur un espacio del que tenemos control y de cuyos recursos tenemos posibilidades de obtener ventajas. Y el tercer capítulo es la lucha contra la desigualdad. Este continente no puede seguir con el coeficiente de Gini que tiene. Este continente tiene que plantearse los problemas no solo del crecimiento cuantitativo, porque cuando uno hace solo eso, y yo lo viví en Chile muy de cerca, se da cuenta que muchos de los indicadores nacionales agregados encubren, disfrazan enormes desigualdades territoriales y regionales. Y la diversidad territorial de los países sudamericanos es uno de sus talones de Aquiles, uno de los males que se debe resolver, y por tanto la integración nacional homogénea es la única vía que nos permitirá luchar contra la desigualdad. Una desigualdad que además tiene muchas manifestaciones, que es la desigualdad étnica, que es la desigualdad de género, que es la desigualdad generacional que tienen los jóvenes que no acceden al empleo, y que son las desigualdades territoriales de muchas de las regiones apartadas de los centros metropolitanos, que con razón piden que la estrategia de desarrollo nacional los considere de forma más efectiva. En este cuadro, con estas tareas que aquí he resumido, tener ampliación democrática para una democracia más moderna y participativa, tener un ámbito de mayor cercanía y conectividad entre los países y hacer formas variadas e inteligentes y creativas de lucha contra la desigualdad, creo que contamos con algunos elementos que son muy positivos y quisiera brevemente describirlos. 5 al menos me parecen de enorme importancia. Primero, somos un grupo de países, y esto es muy importante, que pasamos por las experiencias neoconservadoras, que aquí se llaman neoliberales, y que conocemos de cerca los resultados y las consecuencias de ese proyecto. Fuimos países castigados, perjudicados y colocados en retroceso por las visiones que nosotros llamamos neoliberales, y por lo tanto por los resultados de esas políticas las corregimos y abrimos camino a horizontes progresistas de mayor participación y de mayor integración. Segundo, porque tenemos una ciudadanía más exigente hoy día que hace 20 años, porque la sociedad civil se ha hecho más variada y más organizada, y con todos los problemas de que nunca va a ser incondicional o a tener un apoyo mecánico a los gobiernos, cualquiera que ellos sean, y tenemos de eso muchos testimonios. Sin embargo, es un aliado estratégico de proyectos de transformación, de proyectos progresistas, de proyectos que abran camino en los países de América del Sur.
Tercero, porque tenemos también una mejor perspectiva económica que no es de unos cuantos años. Creo que este es un punto muy importante para evaluar lo que viene en el siglo XXI. La secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, puso una expresión en algunos diálogos que yo he tenido con ella que me gusta mucho. Ella habla del reto de la reprimarización. ¿Qué quiere decir con eso? Que por primera vez de la enseñanza de Raúl Prebisch, que planteaba el deterioro constante de los términos de intercambio del comercio de los países latinoamericanos, estamos teniendo una valorización de los commodities, de los alimentos, de los recursos energéticos que América del Sur exporta. Y ya no es cierto lo que era una verdad establecida en los 60 o 70, que para comprar un tractor o un automóvil teníamos que poner cada vez más cantidad de trigo, de cobre o de estaño. Hoy día nuestros productos han llegado a valer más y a crecer relativamente más en los últimos 10 años que los productos industriales elaborados en los países desarrollados. Y eso ha sido una ventaja para Venezuela en su petróleo, para Argentina en su soja, para Chile en su cobre. Nadie está abogando por mantener una situación estrictamente primaria, pero tenemos menos desventajas y más posibilidades. Y a eso se agrega un segundo dato, y es que esta reprimarización de que habla Alicia se acompaña con el fenómeno de que en los países emergentes, donde había enormes cantidades de pobres, China e India, los países más poblados del planeta, hay unos 700 a 800 millones de personas que están saliendo de las capas populares y entrando a las capas medias, cuya primera exigencia va a ser una mejor alimentación para ellos y sus familias. Por eso el precio de los alimentos ha subido. Y por esa misma razón se trata de una tendencia durable, de mediano o largo plazo, que para estos efectos favorece mucho a la mayoría de los países sudamericanos. Entonces, tenemos elementos importantes que se refuerzan con el último que quiero colocar. El sistema internacional, el mundo, tiende a la multipolaridad y al multilateralismo. Son cosas distintas. Multipolaridad significa que no manda una sola gran potencia, como parecía que iba a ser Estados Unidos el gendarme mundial después del fin de la Unión Soviética. En pocos años estamos ya en un cuadro de muchos más actores que participan. Pero multilateralismo significa que las decisiones se pueden llevar cada vez más a los organismos internacionales multilaterales y ser el fruto del consenso que más favorezca a los países en desarrollo y a los países medianos y pequeños en el sistema internacional, de los cuales forman parte, bloques de los cuales forman parte la mayoría de los países latinoamericanos y varios de los sudamericanos. Entonces hay un escenario internacional más favorable a la participación que puede lograrse solo a condición de tener visiones políticas, que UNASUR tenga una plataforma y visiones compartidas respecto de estos temas. Quiero concluir brevemente mi comentario refiriéndome a las potencialidades que yo le veo a América del Sur. Aquí no solo vienen tendencias que nos ayudan desde el punto de vista interno o internacional en lo político. Objetivamente, América del Sur tiene un reto, un desafío que puede sustanciar, porque tiene también características y potencialidades que convierten a este grupo de 12 países en un espacio extremadamente importante. Primero, América del Sur representa una superficie de 17 millones y medio, un poco más de kilómetros cuadrados. América Latina entera no llega a 22 millones. O sea, el 80% de la superficie de América Latina lo constituye este espacio de la América del Sur. Y es un espacio que tiene no solo una gran superficie, sino una enorme variedad y diversidad de recursos naturales. Contamos con las mayores reservas del mundo en bloques regionales en materia de agua dulce. Contamos con notables recursos energéticos, desde hidrocarburos en el petróleo y el gas, hasta recursos energéticos no convencionales, a los que podemos dar espacio y cauce, y a la opción siempre abierta que Argentina y Brasil utilizan de la energía nuclear. El conjunto de la energía que generan estos países sudamericanos
mediante acuerdos mínimamente beneficiosos para todos, pueden dar seguridad energética a las estrategias de desarrollo por un periodo largo. Tercero, tenemos grandes recursos minerales convencionales y nuevos. Baste mencionar lo que puede representar para Bolivia sus reservas de litio, un recurso estratégico de enorme magnitud que le puede dar lo necesario para invertir en diversificación, procesos de desarrollo y transformación social a la dirección política boliviana, cosa que no había tenido por 150 años. Y tenemos también espacios marítimos considerables e importantes de los cuales podemos beneficiarnos. Pero fundamentalmente también tenemos una capacidad en la superficie agrícola, combinando cultivos subtropicales en algunos países con cultivos templados en otros, para realizar esa condición de potencia regional alimentaria a la que me referí hace un tiempo. En síntesis, me inscribo en la corriente de los optimistas respecto a América Latina, pero no quisiera dejar de decir respecto de América Latina y de América del Sur unas palabras de prevención, porque no es la primera vez que tenemos una oportunidad favorable para progresar. Hemos dilapidado muchas otras y esta no deberíamos dejarla pasar. Y el único problema que puede nublar la riqueza y la potencialidad de la integración sudamericana son los conflictos bilaterales o trilaterales entre algunos países de América del Sur, que tenemos que aprender rápido a procesar y a superar, porque con la maleza de esos conflictos no es posible hacerle un terreno parejo al impulso de la integración. Y coloco dos ejemplos que no son cercanos, para no referirme a quienes no están en la mesa. Argentina y Uruguay tuvieron un conflicto irracional y absurdo en el tema de las papeleras. Y afortunadamente la negociación diplomática y el buen entendimiento de sus jefes de Estado ha ido levantando las dificultades de ese conflicto. Chile y Bolivia tienen, en relación a la aspiración marítima boliviana, un viejo pendiente. Resolver problemas como esos, además de lo que se plantean hoy día entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela, entre Guyana y Venezuela, entre Guyana y Surinam, en fin, la cadena podría ser casi interminable. Resolver los conflictos y crear mecanismos de solución de controversias eficaces, que es un prerequisito fundamental para realizar las potencialidades de la integración. Si lo hacemos, podemos pasar a ser un país con calidades de vida más altas, con objetivos más humanitarios y más justos, y podemos ser un lugar donde los seres humanos desarrollen una mejor existencia en las décadas que vienen. La integración nos puede abrir esa causa. Bueno, Roberto Feletti, viceministro de Economía de nuestro país, candidato a diputado nacional. Roberto, yo además de lo que vos digas, te dejo una inquietud yo, mía. Dale. No, ¿qué es esto de ver si coincidimos todos en que el ciclo es largo y de qué manera estar preparados, porque indudablemente estos avances de recuperación del Estado, desendeudamiento, autonomización de los centros de poder, fue acompañado por un proceso de bonanza económica. Ahora, ¿es necesario o no construir herramientas para el caso de que se resienta de alguna manera ese proceso de bonanza económica? Pero esto, vos hacés tu exposición y después, si tenés tiempo, Voy a arrancar respondiéndole a Carlos. El ciclo es largo. El ciclo favorable es largo porque hay crisis de hegemonía en el mundo. Es decir, estamos ante un escenario y nosotros nos tocó acompañar al ministro Boudou en el equipo que fue a Washington a ver la asamblea anual del Fondo Monetario del Banco Mundial. Queda claro, queda evidenciado la ausencia de respuestas de los organismos multilaterales surgidos de Bretton Woods, tanto en el plano monetario como en el plano de desarrollo,
para recuperar demanda efectiva en los países desarrollados y resolver por esa vía la situación de demanda global. Es decir, es evidente que cuando la titular del Fondo Monetario habla de consolidación fiscal primero, le hace ajuste, luego el crecimiento y en tercer lugar el empleo, es que no están atinando a resolver su problema de crisis. Por dos vías, las dificultades de recuperación de la demanda efectiva en los Estados Unidos por la vía de las políticas fiscales, además de los bloqueos políticos que sufre el gobierno demócrata, la debilidad de Estados Unidos para manejar el dólar como moneda de reserva, manejar su devaluación, hasta dónde es competitivo y hasta dónde se hunde como moneda de reserva, producto de la expansión monetaria descontrolada de casi 15 años. Y en Europa, sobre todo en la Europa periférica, más asimétrica, la imposición de competitividad del euro, o sea, la competitividad de Alemania alcanzada a una velocidad de una década. Es decir, la misma moneda se tiene que usar en Hamburgo, en Lisboa o en Atenas, y no importa cómo dé lugar. Esa situación de política de ajuste, donde se pide a Grecia 18% de caída en su Producto Bruto en 3 años, bueno, uno por lo menos se establece alguna duda sobre la consistencia política social de ese recorrido, pero digo, efectivamente hay una crisis de hegemonía y efectivamente hay un escenario de emergencia de nuevas naciones que, bueno, nos plantean que este ciclo va a ser largo, a favor, y luego quedará a ver cómo nosotros, como bien lo decía Mayra, correctamente lo aprovechamos o no. Coincidencias con los dos panelistas anteriores, tanto como con el compañero vicecanciller como con Luis, en algunas, en otras no tanto. Yo comparto efectivamente que Mercosur y UNASUR son dos cosas distintas. Y también comparto que Mercosur afortunadamente dejó de ser un escenario de negocios en el eje Buenos Aires-San Pablo para grandes empresas multinacionales, en lo que se puede ser la cuenca del Paraná y del Plata, para transformarse en un acuerdo de desarrollo y cooperación económica, efectivamente por liderazgos iniciales de Argentina y Brasil, y luego muy bien acoplado Uruguay y Paraguay con sus presidentes, como bien se señalaba. Y me voy a referir a la UNASUR porque me toca gestionar una porción de la UNASUR como coordinador del Grupo de Trabajo de Integración Financiera desde el año 2007 y hacer la caracterización, qué significó la UNASUR y qué se discute en esta crisis de hegemonía del mundo. La UNASUR nace, y respetando estos dos bloques regionales, la Comunidad Andina y el Mercosur, nace como una estrategia originalmente defensiva frente a la situación global y también frente a las iniciativas de los Estados Unidos. Efectivamente, y lo vamos a ver rápidamente, se ve claramente en el comportamiento de la crisis, América Latina no es un bloque homogéneo. Efectivamente, México y América Central tienen un nivel de integración con los Estados Unidos mucho mayor, producto del envío de remesas, producto de su comercio y producto de la recepción de inversiones. Es decir, que la evolución de la economía estadounidense impacta directamente en México y América Central. La pretensión también de Bush hijo de extender esa zona de libre comercio a través del ALCA a toda la región es lo que se define a partir de Mar del Plata en el 2005, el rechazo al ALCA, las iniciativas de libre comercio, la voluntad de crear lo que primero fue la Comunidad Suramericana de Naciones y luego el recorrido de un bloque regional no exento de tensiones políticas y difíciles, muy difíciles. Para referirnos al tema que nos ocupa, el Grupo de Trabajo de Integración Financiera surgió como un grupo eminentemente técnico y surgió en el 2007, luego de 4 años de trabajo, 11 rondas, pudo coronar el 12 de agosto en Buenos Aires de este año
con el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, que permitió reunir a todos los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de UNASUR para discutir la crisis y los escenarios posibles. Por eso digo, efectivamente no nace como un bloque de integración comercial y rápidamente de integración económica, sino como nace como una respuesta política frente a un escenario global complicado y frente a una iniciativa concreta de Estados Unidos sobre la región. Esto es muy importante señalarlo, que es bastante distinto al Mercosur. Efectuada la coincidencia con el compañero vicecanciller y también con Luis respecto a esta separación Suramérica, México y América Central, y que UNASUR nace de un modo sustancialmente distinto, también aparece, tal vez no porque el siglo XX haya sido tan malo para la región, tan malo. Efectivamente, el último cuarto de siglo fue muy malo, por una correlación de fuerzas adversas. Pero justamente aparece la UNASUR también como una estrategia defensiva, en primer lugar, por la solidez externa. Es decir, la primera reunión de trabajo, del grupo de trabajo, donde se bordan la agenda de consensos básicos que se recorre a lo largo de 4 años, es un punto de partida de preservar la solidez externa, preservar la reducción de vulnerabilidad que había alcanzado Sudamérica frente a los choques externos. Efectivamente, todos los países de Sudamérica, con distintos números, pero como tendencia, experimentamos primero un alivio, una reducción fuerte del peso de la deuda sobre nuestro producto bruto. Efectivamente, la deuda pública y en manos de acreedores internacionales, bonistas o como se llaman, había descendido fuertemente. Primer punto que quería en todo el mundo conservar. Segundo punto que quería conservar era que había capacidad de los bancos centrales, por producto de las acumulaciones de reservas, de enfrentar cualquier ataque especulativo contra las monedas locales. Ese fue el otro punto de coincidencias básicas. Los líderes de la región, los decisores, nosotros somos una comisión técnica que eleva informes a los líderes de la región, todos planteaban como valioso la capacidad de enfrentar los choques externos. Decía antes, bajo nivel de endeudamiento sobre el producto, buena capacidad de los bancos centrales de afrontar o enfrentar ataques especulativos contra nuestras monedas, capacidad de regular el tipo de cambio. Tercer punto, holgura en sus balanzas comerciales y una cuenta corriente equilibrada o levemente deficitaria, tolerablemente deficitaria. Tercer punto, de solvencia externa. Y cuarto punto, para gran sorpresa de todos, era que el comercio intrarregional en Sudamérica, tomando mediados de los 90 contra mediados de la primera década del siglo, comparando 95-2005 más o menos, había aumentado 12 veces, de alrededor de 15.000 millones de dólares que se intercambiaba a mediados de los 90, se había llegado a superar digamos, aproximarse a los 100.000 millones de dólares. Hoy está arañando los 120.000 millones de dólares 5 años después. Esa visión de un comercio intrarregional voluminoso, sorprendentemente voluminoso, con distintas matices, después tenemos que abrirlo eso. Pero digo, esos 4 puntos, comercio intrarregional voluminoso, situación externa más o menos cómoda, capacidad de los bancos centrales de regular sus propias monedas y alivianamiento del peso de la deuda, planteaban, o fue el núcleo bordado por los decisores políticos y por nosotros, los representantes técnicos, de puntos de acuerdo para avanzar en la constitución del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de Sudamérica. Quiero ponerlo como un hito histórico. Le tocó afortunadamente a la Argentina, y la verdad que para mí fue un honor conducir a lo largo de 4 años ese proceso, que se reúnan todos los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales en Buenos Aires a discutir estos problemas y los problemas frente a la crisis global
yo creo que es un hito histórico para la región, porque se hizo con muchísima amplitud y con muchísimo rigor técnico. Y convergieron desde los gobiernos más socialdemócratas, los gobiernos de centro-derecha, los gobiernos nacionalistas populares, digo, pongámosle la etiqueta que quieren, de ese mosaico. Pero fundamentalmente todos estaban preocupados por la situación internacional y la capacidad de respuesta de la región. Porque además, si algo faltaba para acicatear esta vocación de discusión de estos problemas, por eso comparto con el compañero vicecanciller de Uruguay que los procesos de integración corren por carriles distintos, que tal vez lo de UNASUR sea más mirar el mundo en su conjunto y ver el bloque si aprovecha o no este escenario. Si algo faltaba para probar la voluntad de avanzar en este recorrido, es que la crisis del 2008-2009, efectivamente, el primer coletazo de la crisis internacional, nos había impactado de forma diferencial respecto de México y América Central. El impacto sobre Sudamérica en el 2009 determinó una caída promedio del producto de 2% y una recuperación inmediata al 2010 de 5%. La situación en México y América Central determinaron una caída promedio del producto de 5,5% y una recuperación débil del 1,8% en el 2010. ¿Por qué? Por estar más atado. Por eso digo, son números bien concretos. Digo, esto es lo que incide en los decisores políticos, es que hay 120.000 millones de dólares de comercio intrarregional, hubo una respuesta importante y sólida frente al impacto de la crisis internacional, un desacople sobre la economía norteamericana y una respuesta a una iniciativa que tenían los Estados Unidos sobre la región. Entonces, y así se llega a Buenos Aires, a la discusión de Buenos Aires. La tarea que nos dimos, ustedes perdonen, yo voy a ser un poco tedioso, pero no puedo menos que hablar de lo que uno hace, sino que cuando uno está en la función, tanto como lo señala el vicecanciller, tenemos que hablar de lo que hacemos, si no quedamos... La tarea que se dieron estos años y con lo que se lleva efectivamente es que la forma de preservar este escenario de mayor solidez del bloque frente a los coletazos internacionales y frente a las iniciativas, sobre todo de los Estados Unidos, no por oponerse, sino por ser autónomos, y además que se había probado en el 2008-2009 que valía la pena, era revisar multilateralismo de pagos, es decir, la tendencia a desdolarizar el comercio de la región, revisar mecanismos de desdolarización del comercio de la región. Ahí se pasaron revista al sistema de moneda local, se pasó revista a la LADI. La LADI efectivamente es un instrumento muy válido. Ahora, la realidad es que con el crecimiento del comercio intrarregional, solo un 10% o inclusive un poco menos hoy se cursa a través de ALADI. Entonces pone en discusión, o por lo menos uno de los puntos que nosotros elevamos, podrá ser tomado o no, la discusión hoy de esa revisión del multilateralismo del pago, pero no por un problema también, a pesar de que es mucho más barato no ir del peso al dólar y del dólar al real y viceversa, porque hay un costo de intermediación que se ahorra, sino por el hecho que un estrangulamiento de la oferta de divisas no haga caer la demanda regional. Este era un planteo concreto, es decir, frente a una caída de la demanda global, como ocurrió en el 2009, y uno lo mira en la Argentina, la demanda regional cae menos que proporcionalmente. Entonces, eso define una inserción intrarregional buena, y lo que se plantea es que mañana un estrangulamiento del sector externo de escasez de divisas no impida que podamos seguir comerciando con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, de un modo distinto. Por eso se habla de multilateralismo de pagos en monedas locales. Esto no habla de una moneda común, ni de ir a... No, pero ir a buscar una unidad de cuenta que logre que ese comercio intrarregional que crece no se interrumpa frente a una restricción externa. Es decir, la enorme preocupación de la restricción externa también la tuvimos en el modelo de sustitución de importaciones. Las discusiones de la restricción externa no tengo espacio para
para hablarlo hoy, pero digamos, el otro punto es el multilateralismo de banca de desarrollo. Es decir, la iniciativa de Banco del Sur no es un sello, sí parece un sello de la UNASUR, pero en realidad parece, por dos razones. Hay dos iniciativas que la región se da frente a la banca de desarrollo. En primer lugar, curiosamente, una de las instituciones creadas por la comunidad andina fue la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que era un banco muy chico. Ahora, Argentina y Brasil primero, luego lo hace Uruguay y posteriormente está completando su recorrido Paraguay, deciden convertirse en miembros plenos de la CAF en el lapso que va del 2005 al 2008. Con lo cual apalancan de tal modo esa institución que la CAF llega a desembolsar en el 2009 la misma cantidad de fondos que el BID hacia la región. Es decir, equipara al Banco Interamericano de Desarrollo, el banco creado por la Alianza para el Progreso para desarrollar la región. Es decir, el hecho que la región toma una iniciativa, con lo cual países del Mercosur se suman a una institución de desarrollo de la comunidad andina y la apalancan y le dan volumen. Y me toca a mí ser representante de la Argentina en la CAF. En ese directorio no está sentado Estados Unidos. Y la verdad que está sentada Venezuela, está sentada Colombia, está sentado Chile, perdón, Chile no, sentado Brasil, Argentina. Chile está sentado con un carácter de observador menor que también pareciera que quiere iniciar el recorrido. Digo, y discutimos proyectos de desarrollo, proyectos de financiamiento de infraestructura, y Argentina ha recibido mucho apoyo de infraestructura, en forma franca y en forma... Digo, eso es una experiencia de integración muy concreta, muy real, donde los proyectos de integración, muchas veces de infraestructura, son binacionales y otros son nacionales, apalancando comercio. Eso no es un tema... A mí me toca representar la Argentina en las asambleas del BID, y uno ve las discusiones son sustancialmente distintas. No, esto no quiere decir que yo esté haciendo cuestiones de nacionalismo puro. Digo, la decisión de la región a partir del 2005, así como se crea una comisión que converge en Buenos Aires el 12 de agosto, donde revisa el multilateralismo de pago, con perspectiva de que la escasez de dólares no haga caer el comercio intrarregional, también revisa sus instituciones de desarrollo. ¿Por qué? Porque ni el BID ni el Banco Mundial, hoy que tienen trabada su capitalización en el Congreso americano, en el Congreso de Estados Unidos, para apalancar mayor nivel de crédito, aparecen como, si bien y Argentina ha recibido apoyo y todos los países, aparecen hoy como promotores de estrategia de desarrollo que la región pueda tomar. Y además de esta capitalización de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, por los países del Mercosur, aparece la iniciativa del Banco del Sur. No solo consolidar una institución de desarrollo que era muy chica, que ya estaba existente y que funciona en el 2009, sino también avanzar en la creación del Banco del Sur para crear una institución de desarrollo propia. Digo, estas son iniciativas bien concretas de integración, que están planteando frente al mundo, bueno, ¿dónde está el fondeo de desarrollo? ¿Cómo consolidamos el comercio intrarregional? Y el tercer punto en discusión fue, porque todos los países lo tenemos, esta acumulación de reservas en los bancos centrales para manejar mejor cualquier flujo no deseado de capitales. Cómo se avanzaba en fondo, coordinación de uso de reservas técnicas para que cualquier país pudiera ampliar el stock de intervención de los bancos centrales rápidamente. Coordinando, digo, la región tiene acumuladas en sus bancos centrales 550.000 millones de dólares de reservas. No es poco. No es poco. Entonces, bueno, se revisó el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, hay hoy una comisión trabajando sobre el Tratado Constitutivo. Es decir, coordinación de reservas, multilateralismo de banca de desarrollo, multilateralismo de pagos, medidas bien concretas sobre las cuales recorre la UNASUR, que no son las del Mercosur, que es el proceso de integración económica. Porque se ve un mundo difícil, ¿eh? Ahora recientemente
La segunda del Banco Mundial reunió a los países emergentes, los países de desarrollo medio, en un desayuno, y nos dijo: tienen que pensar en estrategias de salida, tienen que dejar de ser tomadores de fondos para ser socios. Es decir, no va a haber fondeo de desarrollo porque lo van a focalizar en los países de ingresos bajos. Ese cambio de esa institución de Bretton Woods obliga a esta respuesta de la UNASUR y también a la discusión sur-sur, porque es cierto que la emergencia del Asia-Pacífico es buena, pero requiere muchas discusiones. Ahora, la visión, por lo menos la que yo vi, me permite ser optimista, de la constitución del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, que costó 4 años de trabajo, y la verdad que el apoyo de todos los países y el compromiso fue importante, de fuerte revisión técnica de las instituciones concretas de integración y de las apuestas a futuro, que permitió reunir a los ministros de Economía, a los presidentes de bancos centrales, a discutir con amplitud esto, lo que nos deja como saldo es que hay visión del bloque regional y que hay visión del mundo y del escenario del mundo. Nadie está entusiasmado con el mundo y que es necesario, primero, lo concreto, frenar la restricción externa, segundo, proteger el mercado regional. Después hay discusiones al interior. Una de las discusiones que ha surgido es, bueno, los poderes de compra de nuestros países, dónde es superavitario, dónde no. Brasil ha triplicado su poder de compra en una década, de 70.000 millones de dólares a casi 200.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto se vuelca en la región? ¿Cómo aprovechamos, como se señalaba aquí, y están los consejos de infraestructura, los consejos de energía, los consejos de alimentos, cómo se aprovechan las ecuaciones energéticas, alimentarias en este recorrido? Pero me parece que la región, por lo menos la percepción que yo tengo del lugar que me tocó ocupar, y los decisores políticos lo tienen así, y la UNASUR es más que eso, es una instancia de decisión geopolítica, es asumirnos como bloque regional en un mundo que yo caracterizo como complejo, un mundo donde hay crisis de hegemonía, pero también las soluciones que plantean los países desarrollados son soluciones regresivas, en términos de lo que es el impacto con sus propios pueblos y en términos de lo que puede ser el cierre de desbalances globales con el resto de las naciones emergentes. Digo, son soluciones regresivas. No son soluciones de recuperación de las demandas efectivas, no son soluciones de cooperación y búsqueda de ecuaciones de equilibrio, son soluciones regresivas que tienden a preservar los activos financieros por encima de los activos reales. Se han perdido 3 años para salir de la crisis, donde lo que han aumentado son las deudas, pero no el crecimiento. Entonces yo me parece que quiero ser optimista por lo que a mí me ha tocado vivir, por lo que ocurrió en Buenos Aires el 12 de agosto, de que la región se asume como bloque regional. Tal vez no para integrarse ya económicamente, no, sino para empezar a mirar el mundo de conjunto. Y además porque ha ocurrido eso. Nos impactó menos la crisis, nos recuperamos más rápido, tenemos solvencia externa, llevamos varios años de crecimiento, varios años de democracia. Más allá de lo que dice Luis, y es cierto que hay conflictos bilaterales, no es una región afectada en su paz, ni interior ni de conflictos. Entonces, esta puesta en valor me parece que a mí me permite ser optimista para enfrentar una crisis de hegemonía planetaria cuya resolución yo no me animo a anticipar. Bueno, cierro y gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora Rafael Folonier, que coordina la unidad presidenta del UNASUR, es representante especial de la Secretaría General de UNASUR, que los otros días me decía que tenía previsto un viaje para esta fecha, pero que lo pospuso para poder estar aquí, así que escucharlo, agradecerle entonces. Y yo me acuerdo, yo lo conocía a Rafael, pero me tocó compartir una mesa hace más de un año en la provincia de Córdoba, y ahí él anticipó que la situación del Pacífico, que parecía
un obstáculo para, desde el punto de vista político, la situación de Colombia, de Perú, que parecía un obstáculo a la tendencia del resto de los países sudamericanos, iba a cambiar. Después, cuando fue pasando el tiempo y yo vi que esa situación cambiaba, confirmé, digo, este tipo sabe. Así que vale la pena... Sabe mucho, por eso vale la pena escuchar. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias al principio a la Fundación Ya Lloré y a la Casa del Pueblo y a mi vecino de la Casa Rosada, Oscar González, que me permita estar en esta mesa de compañeros interesados y ocupados en la integración suramericana. Muchas gracias a todos. Como suele decir Lula, solo hay una cosa peor que los elogios, que es no recibirlos. Dentro de pocos días, poco más de un mes, lo dijo el compañero viceministro de Economía, se van a cumplir 6 años del hito que da nacimiento a la UNASUR. En Mar del Plata, en el medio de una cumbre iberoamericana, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, se dio una actitud no defensiva, sino ofensiva, porque fue una ofensiva política de un grupo de jefes suramericanos para decirle no al ALCA. Ahí nace la UNASUR. Y ahora mismo me sirve esto para rendir un homenaje a mi jefe, al expresidente Néstor Kirchner, al primer secretario general de la UNASUR, que en esa reunión tuvo la valentía de decirle al amo del mundo: no me venga a patotear y menos en mi casa. Ahí nace la UNASUR. Y nace con un componente absolutamente político, aunque fuéramos a rechazar una cuestión de tipo económico. Es la política, compañeras y compañeros, es la política la que guía los destinos de esta Suramérica y no otros instrumentos como en otras épocas donde dirigían la vida de nuestros pueblos desde la bolsa de valores, desde programas de televisión o desde otros centros de poder del mundo. Esta vez nos hemos puesto de pie los suramericanos, porque voy a hablar de Suramérica, no de Latinoamérica, como lo ha hecho muy bien ya mi viejo compañero, querido compañero de tantas luchas, Lucho Mayra,